Good Hola otra vez. morning. How are you? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a poner al menos esta puerta que está aquí detrás. Y probabilidades de poner aquella. Y él dice, hoy vamos a poner, porque ya sabe que la vamos a instalar. Y a mí yo Claro. lo veo muy difícil. O sea, 5 minutos nada más. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Ok, ayer estábamos temiendo el peso de la puerta, pero hoy la levantamos George y yo y no pesa nada. Esta chiquita es un vacilón. Así que vamos a poner 2 escaleras aquí, subirla lo mejor que se pueda y atornillarla. Y atornillarla. Ya sube George. ¿Eh? Ah, bueno, porque esto está otra mancha. Ay. Yo no sé qué medida tomamos nosotros. Bajarlo. Ya sabemos cómo levantarlo ahora. Parece que tomamos mal las medidas o algo no pinta muy bien y la puerta parece ser un poco más ancha que los 2 postes esos que soportan, que deberían soportar la puerta. Puede ser que no tengamos a dónde agarrar la puerta porque parece más ancha. Vamos a desenrollarla, George, a ver si es que está torcida o algo y nos está ensanchando los soportes esto o algo, porque no me parece que tomamos tan mal las medidas. Ruédala para acá. Ruédala. Suelta el rollo y ya la... y cuarto. Tenemos 3/4 de pulgada para hacer lo que haya que hacer. Y lo que pasa es que ese es el soporte, sin contar el borde este que se echa para afuera. Otra pulgada más. Tal vez. Si se puede. Aunque aquí estoy viendo, eso está soldado ahí. No se puede hacer lo que yo creo. Pensé en tal vez correr los rodamientos de estos un poquito hacia adentro, pero están soldados. Bueno, creemos que tenemos una solución que nos puede salvar la vida. Y va a ser invertir los soportes. Ya que este soporte tiene forma de L hacia afuera. Y aquel es opuesto a este, tiene forma de L hacia afuera. Si ponemos este allá y aquel acá, las L van a quedar hacia adentro y tal vez eso nos dé la pulgada y algo que necesitamos para que el soporte quede encima del poste. Ahora la medida ya está como medimos antes de la parte de afuera a la parte de afuera, cabe ahí y por lo tanto esta parte va a estar más adentro. Yo creo que ahora ya está bien. 76. Antes eran 76 y medio. Cambió también un poquito. Igual. Vamos a 76. Aproximadamente va a estar
el soporte justo en el medio. O bastante cerca. Ahí es donde lo queremos, ¿verdad? Ahora hay que tratar de subir así, que nos dé suficiente como para empujar esto adelante y dejarlo Yo estoy descansar. arriba del header casi. Como de abajo. Estoy enganchado en el header. Yo estoy en la raya de abajo del header, la puntica del bracket. Ajá. Y yo estoy arriba. Sí, pero la escalera. Las dos, sí. Tú vas a poder subir y desamarrar eso ahí arriba. Yo voy a dejar caer la otra. No, ten cuidado, ¿sabes? Si esta cosa te cae ahí, te No, ya no se le puede caer arriba. No, no, ella, pero la puerta. Cuidado con los dedos, No, no, quita los dedos, quita los dedos. Agárrala. No, ya estamos. Usted sabe, sí caliente. Vamos a regalar. Katia, ayúdanos levantando la puerta para arriba como si la fueras a cerrar. Desde afuera. ¿Quiere que lo aguante? Aguántalo ahí Apretar. un poquito profundo, ¿no? Ahora lo que hace falta, George, va a ser traerlo las guías. Para cuando ya le demos X cantidad de vueltas, meterla en la guía y ya que ella baje dentro de la guía. A ver cuál es esta. Como viramos los brackets, ahora esto no funciona. Estamos embarcados. Guardia. Y si no le engancha de arriba, nada más te lo pone con lags. Sí, pero hasta incluso el tornillo ese está metido en el medio. ¿Ves? Por eso ellas están diseñadas para estar acá afuera. No sirvió el invento. Resulta que al invertir esto, desmadramos todo lo demás. Los raíles que van a guiar la puerta cuando sube y baja no coinciden porque se enganchan en estas petaquitas que hay aquí y deberían estar adentro y ahora están afuera. Por lo tanto hay que volver a la posición inicial y modificar un poco ahí el marco para que reciba la puerta. Bueno, esta vez vamos a probar otra versión. Vamos a poner los rieles primero y creo que tal vez teniendo los rieles ya atornillados podemos venir con la puerta a engancharla y ya los rieles mismos nos soportan la puerta y así la podremos atornillar un poco más cómodo. Esa es la teoría.
¿estás listo? Sí, dale. ¿Estás lista, Catrinita? Casi. Tengo miedo por ustedes, pero sí. No, no tengas miedo mucho. Ahora se desenrolla. Me imagino. Tengo miedo que se caiga, que lastime. Si se cae va a dar al piso. Tengan cuidado las manos. El handle. Ah, Lo deberíamos haber quitado. Mira, aquí tengo los tornillos. No, de- pero dale un poquito. ok. Ey, ¿se te fue allá? No, está siempre ya en el banco. Sí. Sí, maybe. Sí. Sí. Ya está. Oficialmente, definitivamente lo logramos. Solamente faltan los tornillos que van a definitivo a sujetarla a la pared. Pues la primera puerta entonces ya está. Se abre, se cierra, está perfecta. Ya le pusimos los últimos tornillos finales, los grandones que hacen falta. Y ya está. Y entonces Mauri y George ya están ahí mirando la próxima. Que va a ser como esta, pero más grande, más pesada. Entonces en teoría también un poquito más difícil de subir hasta ahí arriba. Le quiero decir primero que nada, gracias por entrar en nuestro video. Bienvenidos a lo nuevo, a quien acaba de suscribirse o de conocernos. Y compartan el video, compártalo con todo el mundo para que esta familia siga creciendo. Es gratis, no cuesta nada y es lo mejor que ustedes pueden hacer para nosotros, para ayudarnos. Y ya que estoy, le cuento también que en un par de días volveré al trabajo. Me contestaron, todo salió bien, y entonces en un par de días tendré un trabajo otra vez. Esto significa que me verán tal vez un poquitico menos, pero intentaré estar aquí cada momento disponible. La escala era mía. ¡Yeah! Ya tenemos otra puerta. ¿Qué crees tú? Ayúdame. ¿Qué crees tú, el gallo? Esta puerta fue, como pudieron ver, mucho más difícil porque pesa el doble o más que la chiquita. Pero la única cosa buena y fácil que tiene es darle presión al muelle. Pues tiene una chicharra que está diseñada para darle crank y darle la presión. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico está eso! ¡Ah, qué sabroso! You know how I like it. Prueba la presión, George. No va a ser que después se suba sola y no quiera bajar. Te olvidó ponerle el... No, que no se la demos pues.
You alright? Si me hubiera dado la cabeza me hubiera reventado. Se había levantado ya. ¿No pasa el dedo? No, hay un golpe no. Bueno, casi muero hoy. Casi me arranca la cabeza la puerta porque se nos olvidó ponerle, en el proceso de meterla en las guías y darle presión al muelle y todo eso, quitamos esta pieza que es el tope donde la puerta sube al máximo y topa, y ya esta pieza no la deja seguir subiendo. Pues estos dos están quitados y se me olvidó, le dije a George, déjala ir para arriba, y fue para arriba y dio la vuelta completa porque esto no estaba sujetándolo. Menos mal que me dio un golpe en la mano, pero nada grave. Pero si me hubiera dado en la cabeza, tiene ganas de molestar. Pero nada, ya la vamos a controlar. Ya. Levántala a ver si pesa mucho. Silenciosa, ¿eh? ¿Quién pensó que no íbamos a terminar hoy, eh? No, A yo ver, la porque verdad. los vi ahí, los vi medio escépticos. Diciendo, Yo estaba "¿Qué muy va? escéptica, la verdad. ¿Qué? Estos locos no ponen dos puertas hoy ni locos. No, la verdad, Mao, lo conseguiste. Mira qué bien se ve. Casi nos reventamos con la puerta esa, pero lo logramos. Otra vez un poco de trabajo en equipo. Ingeniería a cojones, pero lo logramos. Sí. Y ya el edificio se está cerrando. Por aquí por el frente solo falta aquel lugar que, bueno, necesita un muro y toda esa situación. Pero ya tenemos área de trabajo aquí. Entonces nada, por hoy acabamos. Estamos cansados. Al final fue casi todo el día en esto. Y ya vamos a parar. Mañana, si la coincidencia nos ayuda y la suerte, puede ser que vayamos a comprar un poco de aislamiento de segunda mano. Estamos esperando la respuesta final del señor que nos lo va a vender. ¿Se recuerdan en el video pasado? Exacto, estaba pensando cuando fue, si era en este, le contamos cuando fuimos a recoger los paneles de las paredes, teníamos también que recoger el aislamiento. Aquel hombre no contestó, así que tal vez mañana. Y si no, algo encontraremos que hacer. Seguro. No es muy complicado. Son muy ligeros también. Pero es que son incómodos porque son muy grandes. Y entonces primero lo traen con el traspallet y después lo cargan arriba del trailer. Son 3
y probablemente uno lo pondremos por aquí. Vamos a ver. Vas aquí, vas hasta enganchar esta pieza. Bueno, ¿qué les parece la carga que traemos? Esta vez, al contrario de la mudanza, es tremendo volumen y poco peso. No pesa nada la carga, pero es todo espuma aislante y ocupa tremendo espacio. Espero que no nos moleste con el aire y que no se zafe, porque no tenía muchas cintas para amarrarlo, así es que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Vamos a coger el camino despacito para la casa y ver si llega todo a salvo. Ya estamos aquí, venimos por caminos secundarios, una ruta bastante lenta para que la carga no se nos fuera a volar por ahí, y nada, despacito también se llega. Tenemos la espuma ahí, estamos pensando qué hacer, cuál es el siguiente paso, y creemos que primero que nada vamos a cerrar este hueco. Definitivamente no encontramos un material transparente para poner, por lo tanto va a tener que cerrarse con el metal como está el resto del edificio, y ya eso nos va a permitir entonces empezar a colocar por dentro el aislamiento. ¡Qué calor hace aquí adentro! Bueno, no, qué calor hace ahí arriba. Cuando te subes en la escalera 3 pasos para arriba y te has pegado al techo, te mata el calor. Es por eso que aquí tenemos este maravilloso aislamiento que compramos. Y lo que estamos haciendo ahora mismo son colocando estas piezas de madera, una ahí y una ahí, pero faltan 2 más, y es porque, como ven, cerramos el espacio que quedaba arriba con una teja de metal. Fuera la idea de poner algo que dejara entrar luz. De todos modos, aquí adentro habrá iluminación artificial, pero necesitamos unas piezas de madera como aquellas para poder sujetar la parte de arriba de la teja, que ahora mismo está suelta. Y después que pongamos eso, podremos empezar a experimentar el aislamiento. Ya están los 4. Los últimos 2 se hicieron los difíciles y me costaron tremendo trabajo atornillarlos, pero ya están. Ahora lo que hay que hacer es atornillar el metal por fuera contra esta madera que acabamos de poner. Bueno, ¿qué les parece el progreso de hoy? Esto fue solo ensayando, aprendiendo cómo se usaba el material, y ya tenemos una pared hecha completamente. Fue bastante fácil. Básicamente cortarlo a la medida, meterlo ahí, le pusimos un poco de pegamento para que se agarre, y otras piezas que entran ya más apretadas también ayudan a sujetarlo todo en el lugar. Estoy contento, es súper fácil y rápido de hacer. Ya sabemos cómo poner aislamiento. Bueno,
Resumen del video, ya tenemos 2 puertas, tenemos algo de pared y algo de aislamiento por dentro. Wow, yo creo que está súper, la verdad. En esta mañana Katia empieza a trabajar. Deséame suerte. Un suceso nuevo otra vez, pero bueno, algo diferente, algo que va a cambiar. Esperamos que no nos afecte mucho y que no nos afecte en hacerles buen contenido a ustedes. Ojalá no me vuelva loca. George y yo vamos a estar hoy haciendo aislamiento, cualquier cosa, pero este video se va a acabar aquí porque hay bastante que enseñarles y además ellos todavía no saben exactamente lo que van a hacer, así que si no se pasarían horas ahí decidiendo, midiendo y haciendo cosas. Pero lo verán en el próximo video, da igual. Sí. Deséame suerte, suscríbanse al canal, déjenos un me gusta. No olviden compartirlo con todo el mundo por ahí y así podemos seguir creciendo. Si desean unirse al canal, son bienvenidos. Ahí está la opción, si no también tenemos la opción del PayPal. Y bueno, nada, nos vemos el próximo domingo. Todo esto para ofrecerle más contenido y más a menudo. Lo queremos mucho. Chao. Chao.